Hola, esta semana plagada de denuncias de acoso sexual más la violación por parte de miembros del ejército de una niña en Vera nos trajo algunos jalones de orejas. El mayor ruido estuvo por el lado de las acusaciones al alcalde de Medellín y cómo él salió a manejar el tema. Y aunque he respondido ya a las entrevistas que me han hecho sobre ese tema, pues me parece justo que aquí les cuente cómo fueron los hechos. El sábado pasado, en efecto, recibí varias llamadas desde la alcaldía, primero de un asesor de comunicaciones y luego ya varias veces llamadas del propio alcalde, porque las igualadas lo estaban buscando para que se refiriera a unas acusaciones de acoso que le habían hecho en redes sociales. Él prefirió llamarme a mí y debo decir que en toda su argumentación siempre insistió en que no pretendía que no se publicara nada, sino que no se cometiera una injusticia con él. Yo siempre lo remití a que fuera y le contestara las preguntas que tenía María Ángela en las igualadas, que ellas pues eran quienes tenían que escuchar las explicaciones de propia boca de él y no de parte mía o a través mío. Y aquí pues meto la cucharada para decir que al menos en mi caso pues me parece perfecto que me llamen y que me den todos los contextos necesarios y tal. Eso lo encuentro válido y puede ser útil, digamos, en la fase final de edición de un artículo, pero esa idea pues de que llamando al director se sustituye el trabajo que viene haciendo el periodista pues es totalmente equivocado. El periodista pues es quien ha hecho la reportería, quien conoce a fondo realmente el tema, quien tiene preguntas informadas para hacer que debe responder la persona, pero pues creen que llamando al director ya se solucionó todo. Pero además, ya en la última llamada que me hizo tarde en la noche el sábado, el alcalde me dijo que había decidido ya dejar todo el caso en manos de su abogada y que él no se iba a dejar injuriar y a calumniar, y volvió a decir también que no pretendía que no se publicara, sino que no se cometieron injusticias, pero lanzó una advertencia que a todas luces sobraba, que si dañábamos su buen nombre, pues seríamos sujetos de también de esas acciones de su abogada. Le respondí que claro, que ese era su derecho, ni más faltaba. Y al día siguiente, pues se publicó la columna de María Ángela y Viviana sin cambiarle una sola coma. La publicación de esa columna ya abrió otro debate alrededor de la presunción de inocencia y el papel del periodismo en todas estas denuncias de acoso sexual, porque la columna de las igualadas así solamente presentara los hechos y criticara más bien el silencio que guardaba el alcalde, pues fue la primera revelación pública y masiva de esas denuncias. De manera que nos señalaron de todo ese domingo de prejuzgar y de darles juego a voces anónimas. Lo mismo con las 8, no una ni dos, denuncias que hubo a mitad de semana contra Ciro Guerra. El debate no es menor y de hecho internamente también tenemos ese debate y es fuerte porque hay algunos miembros del equipo que defienden que no deberíamos publicar esas denuncias a las que les falta suficiente contraste, al punto de plantear incluso una especie de objeción de conciencia para reportar un caso como el de Ciro Guerra esta semana. Respeto la objeción, pero no estoy de acuerdo. Como lo dijimos en un editorial este viernes, y estas denuncias pues no se solucionan, y autocito aquí un párrafo, simplemente apelando a la presunción de inocencia y esperando que la justicia actúe. Si bien no es juez, el periodismo es un espacio idóneo para que las víctimas de la violencia sexual cuenten sus historias en vista de la comprobada incapacidad del sistema judicial para romper la abrumadora impunidad en estos casos. Eso creo, el periodismo no juzga, pero sí puede conocer y divulgar denuncias que sean creíbles, después, claro, de haber hecho una revisión de hechos y de informaciones, en lo posible haber hablado con los denunciantes, con las denunciantes en este caso. No es tomar cualquier dicho anónimo por ahí de las redes, pero en estos casos pues hay personas detrás de esas denuncias que los periodistas han conocido, con quienes han hablado, con su gente alrededor, y pueden discernir si una denuncia de estas es digna de ser contada o no. Y ahí pues entra el otro debate, porque llamamos presuntos a los violadores de la niña en Vera,
Claro, vale decir, antes de que confesaran su delito. Aunque parezca una contradicción, pues en realidad hay una gran diferencia. Antes de la confesión, pues había unos hechos y unas denuncias, sí, pero de ahí a decir que eran violadores sin una sentencia de por medio, pues eso sería una calumnia. Es como si a los denunciados por acoso de una vez los presentáramos como acosadores o violadores. Sin más, eso no. Denunciar sí, juzgar no. Se alargó mucho hoy esta cosa, pero un par de embarradas para terminar, aunque del mismo tema, en un live que hicieron las Igualadas a mitad de semana, en el caso este de Ciro Guerra, pues María Ángela le fue entregando el Oscar sin más a Ciro Guerra. Ciro Guerra, muy reconocido él, ganador del premio Oscar. El hombre sí estuvo nominado, lo cual no es poco, pero no se ha ganado ningún Oscar. Y la que espero que no haya producido ningún infarto a nadie, la pescó @AndrettiZ, con una tasa de cambio que el jueves pusimos a volar por unos minutos a 40.000 pesos por dólar. Se han estado muy volátiles los verdes en estos tiempos de pandemia, pero espero que no vayan a llegar nunca hasta allá. No es más, nos vemos, chao.